Bueno, en esta fecha nosotros vemos el deseo de cada padre de poder regalarle algo a sus hijos. Hace unos cuantas semanas atrás veíamos en las noticias cómo muchos padres peleaban en las tiendas comerciales por algunos duendes de Navidad que una tienda por ahí estaba ofreciendo. Otros más astutos los compraron más baratos para revenderlos. Pero finalmente todo esto manifiesta el deseo del corazón de cada padre de poder darle lo mejor a sus hijos. Yo recuerdo que hace años atrás había una película de Arnold Schwarzenegger titulada El regalo prometido. Recuerdo que era la historia de un padre que se esforzaba por regalarle el juguete de moda a su pequeño. Él le había prometido que sí o sí, en un hombre muy ocupado, le quiero ahorrar que vea la película, por eso se la estoy contando. Era un hombre muy ocupado y la verdad es que él había prometido a su pequeño tenerle ese regalo para Navidad, pero pasó que llegó el último día y como buen padre a última hora se acordó que no había comprado ese regalo. Por tanto empieza una travesía por muchos lugares buscando ese famoso juguete. Finalmente no lo logra, va a otras ciudades, tampoco lo logra. Cuento corto. Al final del día, el hombre, ese padre, se disfraza de aquel superhéroe y termina siendo el héroe de la película. Para su hijo no había nada más importante, nada más beneficioso y más hermoso saber que su propio padre era el héroe que él tanto deseaba. Más o menos de eso se trata estas fechas que recordamos. De eso se trata finalmente. Usted me dirá por qué. Porque finalmente no se trata de un regalo externo. Es el mismo Dios que se entrega a sí mismo, siendo el verdadero y genuino regalo que el ser humano necesita. El contexto del pasaje que vamos a estar leyendo esta mañana es bien interesante. El profeta Isaías está escribiendo en tiempos turbulentos donde hace no muy poco tiempo las ciudades, los reinos de Siria y de Asiria habían devastado el reino del norte de Israel, pero también habían estado atacando el lado sur, el reino de Judá. Bueno, en ese tiempo del rey Acaz fue cuando aproximadamente escribe esto el profeta Isaías. Ellos anhelaban un rey que cumpliera con las expectativas que el pueblo tenía, pero Dios, por medio del profeta Isaías, le da una promesa mucho más maravillosa y excelente de la que ellos podían conseguir en un rey de carne y huesos. Quiero invitarle a que por favor abra su Biblia en el libro de Isaías, del profeta Isaías. Vamos a estar leyendo el día de hoy un solo versículo. Capítulo 9, versículo 6. Isaías capítulo 9, versículo 6. Y era el pasaje que terminaba la obra que acabamos de ver. Isaías capítulo 9, verso 6. Dice así la palabra de Dios. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. La imagen que nosotros tenemos sobre los niños es una imagen bien particular. Normalmente un niño requiere toda la atención, requiere toda la protección de los adultos. Y es ahí cuando nosotros vemos injusticias que pasan en nuestro país con los niños y claramente se nos parte el corazón al saber que algunas instituciones desatienden a estos pequeños y quedan vulnerables bajo y expuestos a ataques de personas que realmente no buscan su beneficio. Esa es la imagen que nosotros tenemos de los niños, a quienes debemos proteger. Nunca nosotros pensaríamos que un niño es la solución a nuestros problemas. Nunca nosotros pensaríamos que un niño podría llegar a defendernos. Sin embargo, lo que el profeta está diciendo aquí, inspirado por el Espíritu Santo, es eso. De un niño vendría el cuidado a un pueblo.
De un niño vendría la salvación a una nación. Y no tan solo a una nación, sino que también a toda una humanidad. A todos aquellos que se acercaran al Padre por medio de esta promesa maravillosa manifestada ahí. Es increíble esto, hermanos. Es increíble. Muchos judíos no tuvieron cuidado de lo que el profeta estaba diciendo acá. Pero aquel niño que habría de venir no era un niño común y corriente. Y ese es el gran meollo del asunto. Y eso es lo más importante de esta fecha. Porque sucede que a los seres humanos les gusta esta fecha, incluso no siendo cristianos. Pero uno podría preguntarse por qué razón les gustan esas fechas. O incluso, por ejemplo, a las personas que ni siquiera son cristianos les gusta la Pascua, que se celebra, ¿cierto? Cuando los cristianos también celebran la Pascua, donde recordamos el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué creen ustedes que a la gente les gustan estas fechas? ¿Por qué cree usted? ¿Porque es un momento familiar? Claro, sí. Precisamente se da esa dinámica familiar en esta fecha. Pero inconscientemente, la manifestación de Dios que se da en esta fecha y también en la Pascua es una imagen que al ser humano le gusta. Le gusta ver a Dios como un niño. ¿Por qué? Porque inmediatamente la imagen de un niño es indefenso. Un Dios que es un niño no va a aplicar justicia para con el pecador. Un Dios que es un niño no va a necesitar cuidado, va a necesitar atención, pero no va a necesitar, o nunca va a brindar salvación, o no puede brindar salvación. A la gente le gusta ver a Dios como un niño, pero también le gusta ver a Dios como un moribundo agonizando en una cruz. Esa es la razón también porque le gusta o celebra, entre comillas, la Pascua. ¿Qué mejor que ver a un Dios, a aquellos que le gusta vivir conforme a su propia naturaleza, ver a un Dios muerto, muriendo en una cruz, entre comillas? Ahí entendemos la razón por la cual muchas personas comparten estas fechas, incluso no siendo creyentes. Pero la Biblia nos muestra una realidad tremenda. Nos muestra una verdad maravillosa que en nuestras mentes no cabe, pero que nuestro corazón rebosa de alegría cuando podemos abrazar estas tremendas verdades. Hermanos, la salvación vino a este mundo por medio de un niño. Hermanos, la libertad vino a un pueblo que estaba esclavo del pecado por medio de un hombre que murió crucificado en una cruz. Esa es la paradoja del Evangelio. Cómo un niño puede ser un rey y cómo un hombre moribundo en una cruz, por medio de su muerte, puede darle eterna vida a aquel que cree en él y se acerca al Padre. Eso es lo maravilloso de esto. El pasaje nos dice lo siguiente: porque un niño nos es nacido, un hijo nos es dado. La solución a los problemas del hombre vienen por medio de este niño. El Salmo capítulo 2, versículo 7 dice lo siguiente: yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Esta es una palabra que habla del Señor Jesucristo. Es una palabra enfocada en la persona del Hijo, aquel niño aparentemente indefenso que nació hace más de 2000 años atrás. Pero esta manifestación de este niño no es otra cosa que un regalo a la humanidad. El famoso pasaje del Evangelio de Juan, capítulo 3, verso 16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Este niño que nació hace 2000 años atrás es el regalo de Dios. Es un regalo de parte de Dios. El escritor Pablo, escribiéndole a los romanos, dice en Romanos capítulo 6, verso 23, porque la paga del pecado es muerte, más la dádiva de Dios, o el favor, o el don de Dios, el regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Este niño que nació, este niño que había sido profetizado por el profeta Isaías, era un regalo de parte de Dios para su pueblo. Es la manifestación clara del amor de Dios regalado.
Y es un amor y un regalo inmerecido. El ser humano no merecía que Jesucristo siquiera naciera en este mundo. Tú ni yo, por nuestros pecados, no merecemos que el mismísimo Dios hubiese venido a compartir nuestra naturaleza. El salmista dice que si Dios descendiera, los cielos serían rasgados. Pero Dios descendió. La segunda persona de la Trinidad descendió en forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y cohabitó junto a nosotros. Él extendió su morada, hizo su tabernáculo junto a nosotros y compartió nuestra naturaleza. Ese es el regalo, el primer regalo que nosotros vemos de parte de Dios para con nosotros, que Él mismo se entregó y se dio por medio de la persona, de la segunda persona de la Trinidad, su Hijo. Ahora bien, hay cosas importantes que este pasaje nos dice. Lo primero es que este niño era un regalo de parte de Dios. Un niño nos es dado. ¿Cuántos de los que están acá verdaderamente han recibido ese regalo? ¿Cuántos de los que están acá han extendido sus brazos para recibir ese regalo del cielo? Ese regalo de parte de Dios. Ese niño que aparentemente es indefenso. Ese niño que nosotros podíamos verlo en el cuadro que vimos hace poquito rato como un niño envuelto en sábanas, bajo la protección de su padre. Pero ese niño era el regalo de parte de Dios. Es fácil verlo así, es fácil verlo como un niño indefenso, pero nunca debemos olvidar una verdad maravillosa que dice este pasaje, este verso que acabamos de leer. Dice, y el principado sobre su hombro. Este niño que nació no tan solo era el regalo de Dios para el hombre, sino que también no era un niño común y corriente, era un rey. Era un rey. Y ustedes saben que los reyes nacen, ¿dónde? En palacios. ¿Dónde nacen los reyes? Rodeados de criados que les sirven. Pero este rey, el rey más grande del universo, el único merecedor de toda gloria y honor, nació rebajándose, tomando la semejanza tuya y mía como un ser humano. Y siendo rey del cielo, vemos que no había lugar para él donde sus padres pudieran reposar y donde lo pudiesen tener. Ese rey despreciado desde el comienzo, ese rey que se autohumilla, que se autorrebaja con el propósito de mostrar y darnos a nosotros el verdadero ejemplo. Pero ese pequeño era un rey y el principado estaba sobre sus hombros. Esa figura mostraba de una manera alegórica las túnicas que se ponían sobre sus hombros los reyes. El principado estaba sobre él. Ese pequeño era el rey, pero no tan solo el rey de su pueblo, sino por sobre todo el rey de reyes y el señor de señores. Pero ¿qué más nos dice este pasaje? ¿Qué podemos ver en este versículo? Y la verdad es que nos muestra, como les decía, una verdad maravillosa, una verdad sin igual y algo que para la gente de aquel entonces era común. Cuando un rey se anunciaba, normalmente se presentaba con muchos nombres, no tan solo con su nombre de pila, que entre paréntesis, todos los nombres que se usaban los reyes eran acciones que ellos llevaban y no necesariamente su nombre de nacimiento. Entonces eso también es relevante. Pero cuando un rey en aquel entonces ascendía al trono, junto con su nombre tenía un sinnúmero de nombres más, que lo que mostraban era sus atribuciones, sus características, las señales evidentes que cualquier persona podía encontrar en ese rey. Y eso es lo que se llama un nombre de trono. Y estos 4 nombres que aparecen a continuación son los nombres de trono de este pequeño rey que vino al mundo, de este pequeño regalo que fue entregado a los seres humanos. Estos nombres
que vamos a ver a continuación nos muestran el reflejo, el carácter de este pequeño rey que había de venir al mundo. Ahora bien, otra cosa importante es que normalmente el nombre de los reyes portaban o hacían una alusión directa a Dios. Eso se llamaban los nombres teofóricos en aquel entonces. Y los nombres que aparecen acá son nombres que manifiestan no tan solo la personalidad o el carácter o las características o cualidades que este rey tendría, sino que también muestra cómo su reinado iba a ser una alusión directa al Dios del cielo. Los nombres de tronos eran nombres que distinguían a los reyes. Y nosotros vemos, por ejemplo, en Lucas capítulo 1, versos 31 al 33, una verdad maravillosa en el momento de la anunciación a María. Lucas capítulo 1, verso 31 al 33. A María se le declara la naturaleza de aquel niño que tendría en su vientre. Dice así la palabra de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande, será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Aquel niño que nació en aquella ciudad de Belén no era un simple niño más. No era un niño más que había sido despreciado y que no había nacido bajo un techo. Este niño era el rey, el único y verdadero rey. Hay un himno que reza lo siguiente y que nos muestra esto. Tú dejaste tu trono y corona por mí, al venir a Belén a nacer, mas a ti no fue dado el entrar al mesón, y en establo te hicieron nacer. Ese es el rey que nació. No un simple niño rodeado de animales, sino el verdadero rey del cielo. Olvidan muchas personas esta tremenda verdad de que ese niño es un rey y de que ese moribundo en la cruz es el Dios del universo, el creador quien sustenta todas las cosas con su poder. La gente muchas veces olvida que ese hombre que fue entregado, lacerado, mutilado y crucificado, lo ven simplemente como un pobre cordero. Y precisamente eso fue el Cordero de Dios que quitaba el pecado del mundo. Pero en Apocalipsis capítulo 5 dice que ese cordero era un león. La realeza estaba en él, el rey de reyes. Ahora, ¿qué implicaciones tiene que este niño haya nacido? Que este niño sea rey. Tú que estás aquí esta mañana, ¿ves a ese niño que nació hace más de 2000 años atrás como un rey? Porque déjame decirte que él es rey. Que si tú, aunque tú no quieras considerar que eres el rey del universo, lo es. Así como la gravedad no puede ser rota, no puede ser quebrantada. De la misma manera, el reinado de Cristo no puede ser pasado por alto si es que tú no lo crees. No por negar la gravedad tú te vas a tirar de un edificio de 5 pisos y vas a quedar como si nada. No por negar que Cristo es rey, tú vas a quedar impune. ¿Cuántas personas realmente entienden esto? Entienden que ese niño que nació es el Dios del universo. Ese niño que nació es el rey. Y es el rey de todo. Y la Escritura dice que llegará un día donde toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesús es el Señor para gloria de Dios Padre. Eso dice su palabra. Él es el rey. Ahora yo te pregunto a ti, ¿te gusta ver a Cristo como un niño en pañales envuelto?
¿O realmente anhelas y ves a ese niño como el rey que genuinamente era? ¿Cómo estás viendo a Cristo Jesús? ¿Lo ves como el dueño de tu vida? ¿Tu vida la proyectas conforme a tus propios propósitos, a tus propios anhelos? ¿O verdaderamente tu vida la tienes puesta a los pies de aquel que es tu rey y tu dueño? Si tú has creído en Cristo, amigo mío, déjame decirte que tú no te perteneces a ti mismo, que tú eres súbdito de un rey, que tiene toda potestad sobre ti. Ahora, si tú no crees en Cristo, piensas quizás que estás lejos de ese reinado, del alcance de ese reinado, pero en realidad aún así estás bajo él. Y un día, a voluntad, y ese es el anhelo de mi corazón, a voluntad o a la fuerza, vas a arrodillarte y confesarás que Jesucristo es el Rey. No permitas que pase más tiempo. No subestimes la figura de este niño por el solo hecho de estar y verlo en nuestras mentes como envuelto en pañales. No permitamos que esa imagen nos nuble la verdadera realidad de quién era precisamente ese pequeño que nació en Belén hace más de 2000 años atrás. Si tú has recibido ese regalo, el regalo de aquel niño nacido, de aquel rey nacido, tú tienes que haber considerado tu condición. Si tú realmente eres un súbdito de ese rey, debiste haberte arrepentido de tus pecados, haber reconocido tu condición y haber extendido tus brazos para recibir este maravilloso regalo del cielo. Cuando alguien a ti te da un regalo, ¿qué es lo que haces? Nada. Me lo dio. No es una obra, no es algo que yo reciba a cambio de algo que haya hecho. Un regalo es algo que simplemente te dan. Y lo único que debe hacer la persona que recibe ese regalo es extender sus brazos a recibirlo. Ahora, para recibir ese regalo enviado del cielo hace más de 2000 años atrás, es el equivalente a extender tus brazos y recibirlo, es reconocer la razón por la cual Él vino. Mi hermano hace un rato atrás nos hablaba algunas de las razones por las cuales nuestro Señor Jesucristo vino. Él vino a llamar no a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Si tú estás aquí esta mañana y estás por causa de este rey, tú tienes que reconocer que no eres justo, que eres un pecador. Y que día a día te arrepientes. Un día te arrepentiste de una manera general, pero que el día de hoy continúas arrepintiéndote, reconociendo tu condición de pecado. Otra razón por la cual este niño vino fue para salvar a aquellos o a aquello que se había perdido. Eso es lo que vino a hacer este niño hace más de 2000 años atrás. Hermanos, nosotros necesitamos comprender esta verdad. Y que esta fecha no sea para obnubilar nuestras mentes o nuestros ojos en el afán de qué vamos a comer, en el afán de qué vamos a regalar, sino que verdaderamente sea para meditar una vez más en el maravilloso misterio del Evangelio del Señor Jesucristo, donde el Rey del Cielo se humilla a sí mismo y se hace hombre. Ese es el deseo de Dios. Y en nuestra cultura nos permite incluso tener una fecha especial para eso. Pero el mejor regalo que Dios dio no fue algo externo a su persona. El mejor regalo que Dios dio fue entregarse a sí mismo para que tú, con humildad de corazón, reconozcas tu condición de pecado, te humilles delante de Él y extiendas los brazos a recibir ese maravilloso regalo de la gracia de Dios. Cuando analizamos los nombres que se dan aquí, las características, estos nombres de trono, como les comentaba, vemos el corazón y vemos la obra que este pequeño rey, este niño que fue dado, iba a llevar a cabo. Lo primero que dice, o el primer nombre que aparece aquí,
es admirable consejero. Si usted lo ve en su versión Reina Valera del 60, probablemente ambos estén separados por una coma. Ahora bien, muchos eruditos entienden que lo mejor es comprender ambos títulos como uno solo. Como uno solo. ¿Por qué? Porque los nombres que vienen después también son conjunciones de dos cosas. Por ejemplo, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Por esa razón es que es mejor entender que no es solamente admirable y consejero, sino un admirable consejero. Y esa es la primera característica del reinado y de la obra de Cristo. No hay un hombre o no hubo un hombre más sabio que nuestro Señor. De hecho, la misma Escritura, el apóstol Pablo le llama a él la sabiduría de Dios. Cuando usted ve el libro de los Proverbios, el Proverbio capítulo 8, muchas personas dicen que esa es la manifestación del verbo. Pero en realidad lo que muestra ahí es la sabiduría, porque no hay ser que haya pisado esta tierra más sabio que el verdadero y único Hijo de Dios. Primera de Corintios 1:24. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Pablo a los Colosenses, en Colosenses capítulo 2, verso 2 y 3, dice: para que sean consolados sus corazones, unidos en amor hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Salomón en su tiempo fue conocido como el hombre más sabio del mundo, pero Jesucristo era mayor que Salomón. Su reinado es un reinado de admirable sabiduría. No hay consejero como él. No hay a nadie más a quien tú puedas acudir que pueda darte un consejo sabio conforme a sus eternos propósitos. Este rey que vino al mundo hace más de 2000 años es el único lleno de sabiduría. El segundo nombre que aparece acá es Dios fuerte. El niño que nos fue dado no solamente era un rey, sino que también era Dios mismo. Hay muchos que tienen complejos con la Trinidad. Hoy en día se ha levantado una moda sobre algunas personas que tienen complejidad o les cuesta comprender el tema de la Trinidad y hablan sobre el modalismo, el sabelianismo, entre otras cosas. Pero la misma Escritura nos muestra que este niño rey que nació era Dios mismo. Ahora, si tú me preguntas a mí, ¿cómo te puedo explicar la Trinidad? Déjame serte sincero y te voy a decir una cosa. No sé. No hay cómo entender esa verdad. Es un misterio profundo de Dios. El único Dios lleno de sabiduría se manifiesta de esa manera. Y nuestras mentes cortas y limitadas no pueden procesar tamaña maravilla para poder comprenderla. Estas son verdades tremendas que simplemente aceptamos. Aceptamos porque son revelación propia de Dios. Toda analogía se quedará corta para comprender cómo el Hijo es Dios, pero a la vez cómo el Hijo no es el Padre y no es el Espíritu Santo. Pero la Escritura nos dice acá que este niño no tan solo era un rey, sino que era un Dios fuerte. Eso implicaba que tenía poder ilimitado, ya que la plenitud de la deidad moraba en él. Hermanos, ese niño era Dios. Él no llegó a ser Dios cuando se bautizó y se abrieron, ¿cierto?, las nubes, bajó la paloma y la voz del cielo dijo: este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. No. Desde la eternidad y hasta la eternidad, Él es Dios. Él siempre ha sido el mismo. El escritor de Hebreos dice en Hebreos capítulo 13, versículo 8, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él nunca cambia. Por tanto, Él desde los
desde el principio mismo, Él ya estaba y Él es Dios, pero es un Dios lleno de poder. Esa era una de las características de este niño que nació. ¿Se da cuenta? De una concepción de un pequeño niño envuelto en pañales a ver a un rey y a ver que ese rey, ese pequeño rey era un Dios fuerte, ya nos está cambiando la percepción de aquel que nació hace más de 2000 años atrás. Jeremías capítulo 32, versículo 18 dice lo siguiente, Jeremías 32, 18. Que haces misericordia a millares y castigas la maldad de los padres en sus hijos después de ellos. Dios grande, poderoso, Jehová de los ejércitos es su nombre. El mismo nombre que se le atribuía al famoso Jehová de los ejércitos es atribuido a este niño nacido. Nehemías en el capítulo 9, versículo 32, dice: ahora pues, Dios nuestro, Dios grande, fuerte, temible, que guardas el pacto y la misericordia, no sea tenido un poco delante de ti todo el sufrimiento que ha alcanzado a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros sacerdotes, a nuestros profetas, a nuestros padres y a todo tu pueblo desde los días de los reyes de Asiria hasta este día. Así fue como Nehemías como Esdras en esta oportunidad reconocía a ese Dios grande, mismo título empleado para referirse a aquel niño que iba a nacer. El tercer nombre que encontramos aquí es Padre Eterno. Y esto nos muestra una característica del reinado de este niño que había de venir al mundo. Algunos dicen, bueno, ahí está diciendo que es el Padre, entonces ¿cómo es el Hijo? En realidad la expresión hebrea Padre tiene una connotación de cuidado, tiene una connotación de velar por el otro, de guardar al otro. Este rey que vino al mundo era un Padre eterno en el sentido de que desde la eternidad estaba cuidando y resguardando a su pueblo. Esa es otra característica de este rey Mesías que nació y que vino al mundo. No tan solo un niño envuelto en pañales, es un rey. No tan solo un niño de pecho, vemos que es Dios mismo. Vemos que es un Dios fuerte. Y también ese pequeño niño que debía ser cuidado es quien realmente vela por su pueblo. El cuarto nombre que aparece aquí es Príncipe de Paz. Ese niño, hermanos míos, es la paz misma. Es por medio de él que el pecador logra alcanzar paz para con el Padre y también paz para con su prójimo. Él es el único mediador. Cuando el Señor Jesucristo nace, los ángeles cantan un maravilloso elogio. Dicen lo siguiente en Lucas capítulo 2, versículo 14. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Los ángeles estaban viendo un evento maravilloso. Los ángeles moran en el lugar donde la presencia de Dios mora. Pero ellos no querían perderse un suceso tan grande y tan maravilloso como aquel en el cual el Dios único y verdadero, en la persona del Hijo, vendría a este mundo a nacer. Los ángeles maravillados, las huestes celestiales cantaron a una sola voz: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, porque la paz de Dios había venido a este mundo. Él es el príncipe de paz. Él es el único mediador. Romanos capítulo 5, versículo 1, dice el apóstol Pablo: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el niño que nació. No un niño para despreciar,
no un niño de yeso para guardarlo en un lugar hasta que se cumplan las 12 de la noche para poder ponerlo en medio de las otras figuras. Ese no es el Cristo que nació. El Cristo que nació hace más de 2000 años atrás es un rey. Es un príncipe de paz. Ese niño lleno de sabiduría, al cual nadie se le puede comparar. Ese niño que cuidaba de su pueblo como un padre desde siempre. Ese niño que proveyó paz, mediando entre Dios y los hombres, y entre los hombres y los mismos hombres. Ese niño, rey del universo, rey de todo, es el regalo que Dios dio. Hermano, que esta fecha sea para eso, para meditar en aquel regalo inmerecido que Dios nos dio. Nunca olvidemos el foco, nunca olvidemos el verdadero propósito, que fue el maravilloso misterio de la encarnación. Esa supuesta figura de debilidad, como lo es el niño, es una figura de reinado, de portento. Esa figura de un hombre moribundo colgando de una cruz es la forma en la cual el Rey del cielo fue coronado, cargando tu pecado y el mío. ¿Has recibido a este niño o no lo has recibido? ¿Lo has recibido como rey? ¿Te has arrepentido de tus pecados? ¿Reconociendo tu condición? No dejes pasar un día más. No permitas que este sea una vez más que escuches el mensaje del Evangelio y sales de este lugar y sigues tu vida como si nada. La petición y el deseo de mi corazón es que el Espíritu Santo esta mañana te convenza, te dé la certeza de que no era un simple niño, de que era verdaderamente Dios hecho hombre. Oremos al Señor.